cómo una facultad de ingeniería está en una agenda 2018, y este estudio parte de un trabajo que realizamos con las MIPES, parte de un trabajo de seguimiento de varias MIPES en diversos sectores, y lo trabajamos con el profesor Juan Lazo de la Facultad de Ingeniería, y llegamos a la conclusión, después de varias entrevistas, la necesidad de la transformación del Estado para incrementar la competitividad de las MIPES, y cómo las MIPES están reclamando esta transformación del Estado, y cómo las MIPES funcionan desde una herramienta muy simple, que les apuesto que casi más del 50% del auditorio lo ha usado en el día. Les apuesto que el más del 50% del auditorio ha usado WhatsApp, ¿o no? ¿Sí? Y en este panel también más del 50% ha ojeado su WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí están whatsappeando, ¿no? Entonces, esa es la herramienta de las MIPES, esa es la herramienta de comunicación, y cómo las MIPES están en este proceso de transformación y piden a gritos esta transformación del Estado. Las preguntas. Nosotros partimos sobre 3 preguntas básicas. Primero, en el Perú, ¿somos competitivos? Hay un silencio en el auditorio. En el Perú, ¿las empresas son productivas? ¿El Perú crece de manera sostenible? Ahí veo unas caras que dicen que sí, que no. Nosotros partimos sobre estas preguntas y comenzamos a conversar con los pequeños empresarios. Comenzamos a trabajar con las MIPES y preguntarles, ¿qué cosa quieren? ¿Qué cosa quieren de una Agenda 2018? ¿Qué cosa quieren del Estado? ¿Qué es lo que desean? Y hablamos con las MIPES. ¿Qué son las MIPES? Agarré una definición de la SUNAT, porque dependiendo de cada país hay una definición diferente de MIPES y pymes. Según la SUNAT, las microempresas tienen entre 1 a 10 trabajadores, y las ventas anuales llega a un monto máximo de 150 UITs. La pequeña empresa, de 1 a 100 trabajadores, y las ventas anuales hasta un monto máximo de 1.700 UIT. Pero en realidad, ¿todas las empresas facturan este monto? ¿Todas las MIPES llegan a facturar este monto? El entorno es que el 99.5% de las empresas formales son MIPES. El 86% del empleo privado viene de las MIPES, y es casi el 58.6% de la pega. El 94.6% tiene un ciclo de vida menor a 3 años, y es el 23.6% del ingreso del país. Esta es Yolanda. Es Yolanda, una de las pequeñas microempresarias que quiso abrir su peluquería. Y tuvo que perder más o menos 15 días a 30 días. Yo le digo entre 15 a 30 porque tenía que trabajar, pero mientras que hacía los trámites municipales, mientras que iba a la SUNAT, mientras que realizaba el trámite de defensa civil, mientras que se iba a la SUNAT para poder entrar en el entorno legal, que después de un mes volvió para volver a generar sus boletas, y ya le habían hackeado su cuenta de RUT, y ya tuvo que anular ciertas impresiones que no sabía quién la había hecho. ¿Cómo está la situación en el Perú? Vemos que ya casi somos 32 millones de habitantes, la mayoría es una población urbana, y tenemos casi el 50% de la población en el departamento de Lima. Pero tenemos casi todos el acceso a internet. Mi primera pregunta, ¿todo el mundo whatsappeado? Casi todos. Todo el mundo está en este entorno. ¿Por qué? Porque en realidad están generando valor. Genera valor
en el proceso de comunicación. Esta es una encuesta de GfK donde indica cuál de los siguientes dispositivos tiene usted. La mayoría tiene un celular simple, pero está en caída, y el smartphone está en crecimiento. Cuando digo smartphone, acuérdense su primer celular. ¿Qué celular tenía? Indestructible Nokia, pasaron por BlackBerry, pasaron por Nextel, ¿sí? Y ahora con indestructible Nokia, que todavía sigue funcionando, pueden hacer las cosas que hacen con su smartphone. Y lo que hacían ustedes hace un año, hace 2 años, pueden hacerlo con su Nokia. ¿Cómo esta transformación digital ha cambiado las empresas usando el WhatsApp? O, por ejemplo, para venir, llamaron el taxi ¿con qué? ¿Aplicación? ¿Sí? ¿Usaron Uber, Cabify? ¿O para venir en el tráfico de Lima van por el camino de siempre o usan un Waze, Google Maps? Waze, por ahí dicen Waze. El Perú es un país emprendedor y tenemos que nuestros índices de emprendimiento son altos, pero si lo comparamos con el índice de competitividad, estamos más o menos en el puesto 72 de 137 y estamos siempre a media tabla. Si vemos el índice logístico, también estamos más o menos 72 entre 140. Este es el índice de competitividad del Perú 2017-2018. Y lo que quisimos hacer es compararnos con el 2009. Y nos daban los mismos resultados. Los mismos resultados que los índices o los problemas más importantes del Perú en el 2018 y el 2009 eran las regulaciones laborales, era la burocracia, era la corrupción. No hemos cambiado en 9 años. Acá vemos los principales aspectos que afectan positiva o negativamente a este emprendedor. Cómo en esas entrevistas, o estas Yolandas, o estos Juan, nos pedían que las municipalidades generen o vuelvan al sentido de comunidad, donde esta Yolanda pueda acercarse a la municipalidad y donde en la municipalidad pueda tener todos los servicios. ¿Cómo nosotros desde una facultad de ingeniería podríamos trabajarlo? Esta es una muestra de cómo hemos trabajado con los datos abiertos que decía Maluska, cómo hemos trabajado con los datos de infraestructura, cómo hemos trabajado con la regulación de las ciudades y hemos determinado cómo está Lima. Ahí ven los puntos críticos, por ejemplo los rojos que están en el centro de Lima, y cómo están los polos de desarrollo utilizando los datos abiertos y cómo podemos generar nuevas zonas y cómo podemos saber o cómo podemos caracterizar a la ciudad. Este estudio de campo lo trabajamos en San Isidro, Miraflores, lo trabajamos en San Juan de Lurigancho, lo trabajamos en La Victoria, lo trabajamos en Villa María del Triunfo. Y comenzamos a caracterizar la ciudad, comenzamos a digitalizar la ciudad y comenzamos a entrevistar a los microempresarios. La propuesta es cambiar el rol de los gobiernos locales. Presentar una propuesta que los gobiernos locales deben ser el eje integrador y cercano a las empresas. El eje para lograr la mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Los gobiernos locales deberían volver al sentido de comunidad, que lo hemos perdido, donde genere un entorno de desarrollo para el ciudadano, donde pueda generar sus ideas de negocio, donde puedan comenzar a caminar, donde se puedan desarrollar. El fomento de políticas públicas para incrementar la calidad y incrementar la productividad de la población económicamente activa y desarrollar
Ecosistema de comunicación y trabajo colaborativo, donde el pequeño microempresario sepa que ir a la municipalidad es donde puede encontrar su mercado, y donde el ciudadano sepa que ir a la municipalidad es donde puede encontrar servicios y los servicios en el desarrollo de su comunidad. Encontrar ese rol promotor de la digitalización. Y algunos dirán, ¿pero qué digitalización? Digitalización ha existido desde los 80, los 70. Digitalización significa convertir todo en ceros y unos. Pero la transformación digital significa proceso en cambio de los negocios. Proyectos en que este proceso de digitalización, este proceso que Mayuska lo mencionó, se integre a las comunidades y trabajar con Internet. ¿Quién no tiene Internet en estos momentos? No está entrando. A ver, cuando no entra Internet, ¿cómo están? ¿En crisis o no? Sí, ¿no? Tenemos que tener esta proyección a futuro. La proyección a futuro es que los gobiernos locales vuelvan al al servicio de la comunidad, donde los gobiernos locales sean el ente que represente a la comunidad. Y eso es lo que piden a gritos, los pequeños y microempresarios. Si bien no generamos economías de escala, si hablamos macroeconómicamente, no vamos a crecer. Pero tenemos que comenzar a caminar antes de correr. Y si no caminamos, no podemos generar este país que sea competitivo, que sea productivo y que tenga ese desarrollo sostenible. Y ese es el grito que piden los pequeños microempresarios para esta Agenda 2018. Muchas gracias.